Cuando se le encargó a Grocaí la reconstrucción digital del Coliseo romano, los expertos esperaban un modelo preciso de un estadio en ruinas. Lo que Groc entregó superó significativamente cualquier imaginación. A medida que las capas de datos se unían, la IA reveló secretos enterrados durante siglos, desde las arenas donde luchaban los gladiadores hasta estructuras subterráneas que nadie había visto antes. Los ingenieros quedaron atónitos y los historiadores se vieron obligados a replanteárselo todo. Es por eso que hoy descubrirás cómo un simple experimento digital terminó reescribiendo parte de la historia de Roma. Número 4. El diseño original del Coliseo. También llamado Anfiteatro Flavio, es una de las estructuras antiguas más reconocidas del mundo. Construido en Roma, Italia, comenzó bajo el emperador Vespasiano alrededor del año 72 después de Cristo y fue completado por su hijo Tito en el año 80 después de Cristo. Esta enorme arena no era solo un lugar de entretenimiento, sino también un poderoso símbolo de la ingeniería romana y la fuerza imperial. En su apogeo, el Coliseo podía albergar entre 50.000 y 80.000 espectadores. La gente acudía para presenciar luchas de gladiadores, cacerías de animales, simulacros de batallas navales e incluso ejecuciones públicas. Toda la estructura fue diseñada para la velocidad, la seguridad y el espectáculo. El Coliseo se construyó con una combinación de materiales locales resistentes. Se utilizó travertino, un tipo de piedra caliza, para los muros exteriores y las principales zonas de apoyo por su durabilidad y facilidad de modelado. El concreto romano, una mezcla especial hecha con ceniza volcánica, cal y agua, se utilizó para los cimientos y muchos muros interiores. Este tipo de concreto podía fraguar incluso bajo el agua y fortalecerse con el tiempo. Se utilizó hormigón con cara vista de ladrillo en zonas donde no era necesaria la piedra, especialmente en los niveles superiores, y se insertaron abrazaderas de hierro entre los grandes bloques de piedra para mantener todo firmemente unido. Esta combinación de materiales le dio al Coliseo un equilibrio entre resistencia y flexibilidad, fundamental para soportar una estructura tan imponente. Los arquitectos romanos también emplearon un ingenioso método de diseño llamado construcción modular. Esto implicaba que las mismas formas básicas, como arcos y bóvedas, se repetían en todo el edificio para agilizar y optimizar la construcción. Se utilizaron dos tipos importantes de bóvedas. Las bóvedas de cañón son arcos largos, en forma de túnel, que soportan pasarelas y corredores. Las bóvedas de arista se forman cuando dos bóvedas de cañón se cruzan en ángulo recto. Estos permitían amplios espacios abiertos y ayudaban a sostener los niveles superiores de asientos. Estos sistemas de arcos y bóvedas ayudaban a distribuir el peso del edificio de forma uniforme, haciéndolo estable y alto. De hecho, el Coliseo tenía 4 pisos con diferentes niveles de asientos para las distintas clases sociales. Una de las características más impresionantes del Coliseo era su sistema de 80 entradas arqueadas. Estas permitían la entrada y salida de decenas de miles de personas en cuestión de minutos, y su distribución era tan eficiente que algunos estadios deportivos modernos aún la imitan. El suelo de la arena, donde transcurría toda la acción, era una plataforma de madera cubierta de arena. Debajo se encontraba una compleja estructura subterránea llamada hipogeo. Este espacio oculto estaba lleno de jaulas para animales, túneles para el movimiento y plataformas mecánicas que podían elevar animales o gladiadores a la arena a través de trampillas. Esto permitía a los organizadores romanos crear sorpresas espectaculares durante los espectáculos, manteniendo al público enganchado y entretenido. Desafortunadamente, muchos de estos sistemas se construyeron con madera, que no ha sobrevivido. Lo que sabemos sobre ellos proviene de las bases de piedra que quedan y de las descripciones en escritos antiguos. A pesar de todo lo que hemos descubierto, aún hay mucho que desconocemos. Muchas partes del Coliseo están dañadas o desaparecidas. Si bien se ha estudiado y preservado mucho, aún faltan partes cruciales de su diseño, especialmente el subterráneo. Número 3. Los huecos ocultos. A pesar de la fama del Coliseo y de los esfuerzos de historiadores y arqueólogos durante muchos años, aún quedan muchas partes de su diseño sin esclarecer. Algunas de las características más importantes de la estructura no se han explicado por completo. Estas lagunas en el conocimiento han dejado a los investigadores con muchas preguntas sin respuesta. Uno de los mayores misterios se refiere a los ascensores y sistemas de elevación utilizados durante los juegos. Registros antiguos mencionan que animales y gladiadores ascendían desde debajo de la arena a través de trampillas. Esto creaba momentos de sorpresa para el público. Sin embargo, no existe una descripción completa que explique con exactitud cómo se construían estos ascensores ni cómo funcionaban. La mayoría de los sistemas de elevación estaban hechos de madera, que se ha podrido hace mucho tiempo. Solo quedan algunas huellas y surcos de piedra. Estos son útiles, pero no suficientes para ofrecer una visión completa. Las piezas mecánicas, como poleas,
cuerdas y dispositivos de giro no se han conservado. Por ello, los expertos modernos solo pueden hacer conjeturas sobre el diseño de estos sistemas. Otra gran incógnita es el sistema de drenaje del Coliseo. Este era un recinto muy grande que albergaba espectáculos con mucha gente y, en ocasiones, incluso juegos de agua. Necesitaba un sistema para evacuar el agua de lluvia y los residuos de forma rápida y segura. Partes de los túneles subterráneos parecen tener canales para el agua, pero no presentan una disposición clara y completa. Los investigadores aún intentan comprender a dónde fue a parar el agua, cómo se extrajo del estadio y si existía una conexión con el sistema de alcantarillado principal de la ciudad. Sin un mapa claro ni evidencia física de todas las tuberías y pendientes, el diseño completo del drenaje sigue sin resolverse. Los daños causados por el terremoto también han aumentado el misterio. A lo largo de los siglos, varios terremotos importantes azotaron la zona, provocando el derrumbe de grandes partes del Coliseo, incluyendo secciones del muro exterior y las zonas de asientos. Hoy en día, podemos ver las consecuencias de estos daños, pero aún no comprendemos del todo cómo el edificio absorbió o colapsó bajo esta presión. Desconocemos qué zonas eran más resistentes y cuáles se agrietaron primero. Sin esa información, no podemos explicar con precisión cómo el diseño original gestionó la tensión ni si ciertos métodos de construcción hicieron que la estructura fuera más o menos vulnerable. Otro problema es que los registros antiguos no incluyen planos detallados ni mediciones de construcción. Los arquitectos romanos no dejaron diagramas completos ni dibujos a escala del Coliseo. Existen algunas descripciones escritas, pero a menudo son vagas o incompletas. Esto ha obligado a los historiadores a basarse en gran medida en lo que se conserva físicamente. Incluso con las herramientas actuales de escaneo láser y la tecnología de mapeo 3D, no se han descubierto todos los sistemas ocultos del Coliseo. Muchas partes de la estructura interna están dañadas, enterradas o son demasiado frágiles para escanearlas por completo. Esto significa que algunas áreas aún no pueden reconstruirse digitalmente con certeza. Estas brechas son precisamente lo que la IA de Grok debía resolver. Grok tendría que llenar lo que la historia no pudo. Número 2. Prediciendo los mecanismos faltantes. La IA de Grok no solo fue programada para observar el Coliseo tal como es hoy. Su primera tarea fue averiguar qué faltaba. Gran parte del Coliseo ha sido dañada, enterrada o perdida con el tiempo. Grok necesitaba averiguar qué partes ya no estaban allí y luego predecir su aspecto original. Para iniciar esta tarea, Grok analizó escaneos detallados de la estructura. Estos incluían escaneos 3D láser, LIDAR, imágenes de alta resolución tomadas con drones y mapas de excavaciones arqueológicas. Al comparar esta información, Grok pudo localizar partes del Coliseo que estaban claramente dañadas o incompletas. Una de las zonas más problemáticas fue el muro exterior noreste. Allí, Grok encontró bases de arcos que no se conectaban con ninguna estructura superior existente. Esto indicaba que grandes porciones del muro exterior se habían derrumbado en algún momento de la historia. Otra zona preocupante se encontraba bajo el suelo de la arena. Grok encontró varias zonas donde deberían haber existido plataformas con trampillas. Estas zonas presentaban ranuras en la piedra que parecían haber albergado vigas de soporte, pero las piezas de madera habían desaparecido. Grok también observó cortes de drenaje en el hipogo, la sección subterránea, que se interrumpían repentinamente o no tenían salida. Esto sugería que partes del sistema de drenaje estaban erosionadas o bloqueadas. Además, Grok identificó huecos de escalera conocidos como vomitorios, que son vías de salida en la zona de asientos, donde las secciones centrales estaban intactas, pero las secciones superior e inferior habían desaparecido. Una vez que Grok marcó todas estas áreas problemáticas, pasó al siguiente paso. Este consistía en predecir el aspecto que podrían tener las piezas faltantes. Grok se había entrenado con datos de cientos de edificios romanos. Conocía cómo los arquitectos romanos solían resolver problemas como el flujo de público, la distribución del peso y el drenaje del agua. Con este conocimiento, Grok comenzó a reconstruir los sistemas faltantes. Para el sistema de ascensores y trampillas, Grok descubrió que las ranuras bajo el suelo de la arena seguían un patrón regular. Se identificaron 24 lugares donde probablemente existían pozos de andén. Basándose en el tamaño de los espacios y en los antiguos límites de peso para materiales como la madera y la cuerda, Grok predijo que cada ascensor funcionaba con un tambor giratorio llamado cabrestante. Cada cabrestante requería 4 personas para operarlo. Los ascensores se habrían movido verticalmente mediante rieles guía y contrapesos, que Grok reconstruyó basándose en la lógica de sistemas de elevación romanos similares utilizados en baños y muelles de embarque. Para el sistema de drenaje, Grok creó un diseño radial. Esto significa que el sistema dirigía el agua desde los bordes hacia una salida central bajo la arena.
Grok predijo 4 canales principales, todos con una suave pendiente del 1,7%, que coincidían con los diseños romanos conocidos para las termas. Realizó simulaciones digitales del flujo de agua y descubrió que este sistema podía drenar la arena en 30 minutos, incluso con lluvias intensas. Grok también estudió las escaleras. Al medir los huecos en la estructura, se predijo y reconstruyó digitalmente 16 escaleras faltantes. Estas fueron diseñadas para cumplir con los estándares romanos de movimiento de multitudes, permitiendo la salida segura de unas 4.000 personas por minuto. Para los niveles superiores, Grok utilizó datos de alineación de las esquinas supervivientes para reconstruir los arcos y puntos de anclaje faltantes del Gran Toldo, conocido como Velarium. También analizó la forma y el ángulo de las bóvedas de arista, que son los soportes del techo arqueado formados por la intersección de dos bóvedas de cañón. Grok predijo que las bóvedas de los niveles superiores presentaban una ligera inclinación, lo que significa que se volvían más delgadas a medida que ascendían. Esta conicidad redujo el peso que presionaba los muros exteriores, a la vez que sostenía la estructura de asiento superior. Grok estimó una conicidad del 5% basándose en los patrones de distribución del peso y la adaptó a las técnicas de diseño romanas comunes observadas en otros sistemas de bóvedas elevadas. Para comprobar estas predicciones, Grok realizó simulaciones. Comprobó si los ascensores podían soportar peso sin romperse, si el drenaje podía evacuar el agua con la suficiente rapidez y si las escaleras podían soportar multitudes en caso de emergencia. Todas las pruebas confirmaron que las predicciones de Grok eran sólidas y realistas. Pero antes de que cualquiera de estos modelos pudiera ser completamente confiable, las predicciones de Grok tuvieron que ser cotejadas con la historia romana real. El siguiente paso fue la validación, y Grok también estaba listo para eso. Número 1. Comparación con la ingeniería romana. Una vez que Grocaí completó su primera ronda de predicciones para los sistemas faltantes del Coliseo, el siguiente desafío fue averiguar si esas predicciones eran históricamente precisas. Para ello, Grok comparó sus diseños con estructuras reales construidas por los romanos en otras ciudades. Este paso ayudó a determinar si las piezas faltantes del Coliseo eran consistentes con las prácticas de ingeniería romanas. Si existían características similares en otros lugares, el trabajo de Grok se consideraría válido. Una de las predicciones de Grok se refería a la disposición y anchura de los vomitorios, o salidas de las escaleras. Grok había reconstruido 16 de ellos basándose en los cimientos incompletos del Coliseo. Para confirmar la disposición, Grok analizó planos detallados del anfiteatro de Capua, que también conservaba restos de escaleras. La IA descubrió que el ancho promedio de los vomitorios de Capua era de 2,4 metros, casi idéntico al ancho promedio que Grok había reconstruido en el Coliseo. Más importante aún, la curva y la disposición de los niveles en Capua coincidían con la disposición de las salidas por niveles que Grok había predicho. Grok también utilizó el anfiteatro de Arles, en Francia, para probar el diseño de las bóvedas de arista previstas en los niveles superiores del Coliseo. En Arles, las bóvedas presentaban una ligera conicidad para reducir el peso sin reducir la resistencia. Grok había diseñado las bóvedas superiores del Coliseo con una conicidad similar del 5%. Esta comparación demostró que el Coliseo superior probablemente utilizó el mismo principio de ingeniería para reducir la tensión en los muros superiores, manteniendo al mismo tiempo el soporte de las zonas de asiento superiores. En cuanto al drenaje, Grok había diseñado un sistema radial de 4 canales para el hipogeo. Cada uno tenía una pendiente del 1,7%. Para validarlo, estudió los planos de drenaje de las termas romanas de Caracalla, que utilizaban un diseño similar de 4 canales con una pendiente casi idéntica del 1,6%. Ambos sistemas utilizaban ángulos de inclinación gradual para dirigir el agua hacia una cuenca central antes de desembocar en el alcantarillado. Grok también observó que, en ambos sitios, los canales estaban revestidos con cemento impermeable, lo que confirmó la exactitud de sus suposiciones sobre los materiales. Una de las predicciones más singulares de Grok se refería al sistema de ascensor con trampilla. Grok había modelado un elevador vertical accionado por cabrestante que requería 4 operadores para girar un tambor y elevar una plataforma. Para comprobarlo, comparó el mecanismo de su ascensor con antiguos dispositivos de elevación hallados en las instalaciones portuarias romanas, especialmente en la ciudad de Ostia. En estos sitios, Grok analizó las dimensiones de las grúas portuarias utilizadas para elevar la carga. Las poleas, cabrestantes y cabrestantes utilizados coincidían con las longitudes de cable, los radios de giro y el esfuerzo mecánico estimados por Grok. Incluso los métodos de anclaje, con ganchos de hierro colocados en la piedra, coincidían con los patrones de desgaste que Grok había encontrado bajo el suelo de la arena. Finalmente, Grok simuló 3 grandes terremotos históricos y comparó sus mapas de tensión estructural con informes de daños reales.
Se descubrió que el muro exterior noreste, que Grock había señalado como estructuralmente débil, se derrumbó en los 3 terremotos, los de 847 después de Cristo, 1231 y 1349. Esto confirmó que el modelo predictivo de Grock no solo era matemáticamente correcto, sino también históricamente preciso. Al comparar cada predicción con la arquitectura e ingeniería romanas reales, Grock demostró que sus reconstrucciones se basaban en la lógica del diseño real. ¿Qué te pareció? Nos vemos en el próximo video.